entré en una crisis existencial y empecé a contactar con propuestas terapéuticas que me ayudaran más allá de medicar y de hacer pues, el protocolo para el que había sido formado, ¿no? La belleza de la epigenética es que no tienes que cambiar la secuencia del ADN. Es decir, la epigenética, con la misma secuencia genómica, puede permitir la expresión de determinados genes. Como la realidad está estructurada a un nivel de materia, de energía, de información y de conciencia, y ese es el punto de partida, que por tanto la tradición y lo científico se van a amalgamar. Yo me licencié en Medicina Cirugía en el año 1988, por la Universidad de Barcelona, y me especialicé posteriormente en Medicina del Deporte y de la Educación Física, que acabé en el 93. Entonces ya empecé a trabajar y a ejercer la profesión, entonces pues en distintos lugares. Como médico pues trabajaba en mutuas de accidentes de trabajo, con clubes deportivos, y así estuve pues como 8 años. Entonces, cuando llevaba 8 años ejerciendo la profesión, que me encantaba, sobre todo mi especialidad, porque estoy muy vinculado a todo lo que es el deporte y el ejercicio físico, pues me di cuenta de que me estaba repitiendo. Entonces, tenía 30 y pocos años y dije, pues esto se acabó. Entonces me entré en una crisis existencial y empecé a contactar con propuestas terapéuticas que me ayudaran más allá de medicar y de hacer pues, el protocolo para el que había sido formado, ¿no? Entonces ahí empecé a trabajar, conocí a un médico francés, Christian Agrapar, médico acupuntor, que trabajaba con los colores y basándose en la medicina tradicional china, con un método que se llamaba cromatoterapia, fantástico. Y yo, como entonces estaba muy dedicado a todo lo que era la traumatología deportiva y lesiones y accidentes de trabajo, usaba esto y era maravilloso ver cómo esas lucecitas de colores combinadas permitían solventar pues, dolores pues, postraumáticos, dolores del aparato musculoesquelético, así de fácil. O sea que no había que creerse nada, solamente había que aplicarlo. Así empecé, con bastante escepticismo, porque claro, venía de la formación médica y a partir de aquí, estoy hablando ya a finales de los 90, entonces ya empecé a conocer profesionales que me abrieron a este mundo, sobre todo Jorge Carvajal, a principios, fue en 2001, 2002, ya empecé a formarme en todo lo que era la sintergética y a partir de allí fui combinando todo ese conocimiento con lo que yo tenía. Es decir, no es que renunciar a lo que había hecho, porque a veces uno piensa que tiene que tomar partido esto versus aquello, pero por mi propia naturaleza eso no cabe. Es decir, siempre voy a sintetizar y voy a tomar lo mejor de todo y ahí sigo. Entonces ya fue el camino que en los últimos 25 años he podido ejercer, sí. La verdad es que muy poco. Ciertamente, hoy en día sabemos que la genética pues puede predisponer, pero realmente es la epigenética la que determina que eso se pueda manifestar, expresar. Esto ya se sabe hace tiempo y, claro, la genética es lo que se ha ido estudiando en los últimos decenios, ¿no? Realmente se puso muchísimos recursos económicos para estudiar, secuenciar lo que es el genoma humano y fue bastante decepcionante, porque claro, esto se acabó de secuenciar hace nada significa hace 4 años. Esto se empezó en el siglo XX, a finales del siglo XX, fue un gran proyecto y después de secuenciar el genoma humano pues nos dimos cuenta de que no era una cuestión de genes, porque los genes, incluso si era por número de genes, pues tiene más genes un grano de arroz o un ratón. Por tanto, ahí fue una primera decepción. Después, cuando se descubrió que había un ADN que no sabían para qué servía, le llamaron ADN basura, pues claro, ahí cometimos
otro error, porque esto no es un ADN basura. Era ADN basura porque el ADN es el que se encarga de codificar para proteínas. Es decir, los genes pues codifican para proteínas. Somos proteínas, la estructura es proteica. Entonces, pues todo estaba pensado para que esa secuencia pues pudiera sintetizar proteínas. Pero había un ADN que no hacía ese trabajo, entonces dijeron, esto no sirve para nada. Claro, se dieron cuenta de que esto servía para mucho. Hoy en día sabemos que es un ADN que precisamente va a veces a proteger a los genes que codifican para proteínas. Es un ADN que permite que se expresen o no determinados genes. Por eso digo que la genética, pues sí, predispone. Tenemos los caracteres hereditarios, es lo que se transmite a través de los genes, pero tú observas, por ejemplo, una familia, una persona que tiene pues, una predisposición para tener psoriasis, pero no todos los miembros lo van a tener. Entonces, la epigenética, que es un término que acuñó, de hecho, un científico británico, ¿sí? que no fue Bruce Lipton. Bruce Lipton después lo popularizó en los años 80 con su libro La biología de la creencia, pero Waddington fue como el padre de la epigenética, ¿no? Es el año 42, estamos hablando de hace mucho tiempo. Ese término surgió pues, para complementarlo con el de la genética, ¿no? Para contraponerlo, por decir, lo que es la genética y la epigenética es lo que antes era, cuando yo estudiaba en el bachillerato, pues era pues, el genotipo y el fenotipo. Entonces, la epigenética es todos aquellos aspectos del estilo de vida, de los hábitos, todo lo que son factores externos que pueden facilitar la expresión de esos genes. La belleza de la epigenética es que no tienes que cambiar la secuencia del ADN, como lo haría, por ejemplo, una radiación ionizante que está generando una mutación genética, ¿no? Es decir, la epigenética, con la misma secuencia genómica, puede permitir la expresión de determinados genes y no la modifica, ¿sí? Pero eso es la clave y por tanto dices, ¿la genética te condiciona? No, es decir, que a día de hoy, tuvimos la oportunidad de ver a Bruce Lipton hace muy poquito, estuve en Barcelona a principios de noviembre y estuvo allí dando unas charlas y él lo constataba y en su libro, ya que tiene años, también lo dice, es decir, al final tú puedes escoger qué camino seguir en ese sentido y las enfermedades que están en tu genética no tienen por qué manifestarse, eso es una realidad. Es decir, tenemos ese poder. Para mí es importante recalcar esto porque si no, pues nos quedamos allí pensando que, ¿no? Como la genética, pues igual que uno piensa que los astros te determinan, ¿no? Los astros te pueden ayudar, la astrología, que es otra gran dimensión también, muy olvidada en la medicina, pero que también tiene su importancia, pues la astrología te puede orientar, pero no te determina tampoco. Ya lo está haciendo, es decir, es algo que está ocurriendo. Es decir, lógicamente todo esto se va a ir introduciendo ya en lo que es la medicina más convencional, ya está ocurriendo. Por tanto, todo lo que es, vamos a ver, estilo de vida, hábitos y estilo de vida, eso ya es epigenética, por tanto eso ya está allí. Y las personas, sobre todo, yo creo que esto no va a cambiar porque la medicina lo cambie, sino es que la demanda de la población una vez más va a permitir que esto cambie. Siempre es así esto, es decir, que las medicinas alternativas, entre comillas, que no son alternativas, existen porque hay una demanda de la población. Es decir, porque si esto no me funciona, pues busco otras cosas, ¿no? Es decir, que lo alternativo viene determinado por el establishment que prevalece. Dicen, esto es lo bueno y lo otro es alternativo. No tiene que ser alternativo. Es decir, que al final los sistemas de salud tienden, como todo, a que cada quien pueda cooperar, es decir, que sea realmente un trabajo multi-interdisciplinario, es decir, que esto es así. Es decir, que a mí no me extrañaría que de aquí 10, 20, 30 años en un quirófano haya un cirujano que esté operando y otro que esté poniendo las manos y moviendo determinadas energías. Es decir, que como la realidad está estructurada a un nivel de materia, de energía, de información y de conciencia, y ese es el punto de partida, entonces no estamos compitiendo. O sea, si un cirujano está en la materia porque está operando el cuerpo físico y otra persona
pues está trabajando con energía y otra puede trabajar con la información, y al final todo es conciencia, entonces, ¿dónde está la competencia? Son niveles, son planos que se incluyen. Entonces, lo vemos como competencia por intereses, por ignorancia, nada más, ¿no? Creo que nos va a ayudar. O sea, realmente, como todos en la tecnología, estamos en una era tecnológica. Estamos hablando de la era de Acuario, estamos hablando de Urano, es decir, tengo que hablar de este tema también, aunque parezca muy esotérico, pero eso es una realidad que está aquí presente, y lo que ha pasado en los últimos años y lo que va a pasar en los próximos es totalmente increíble. Es decir, yo en mi propia vida he visto cosas que no podía ni haber soñado, y lo que va a ocurrir en los próximos 20 años ni me lo imagino, pero pasará. Entonces la tecnología está aquí pues para ayudarnos. ¿No? Decía alguien, no sé quién, pero le suscribo su frase, que el problema no es la inteligencia artificial, es la estupidez humana. Entonces, esa frase que dijo el otro día una persona, yo la firmo totalmente, y es así. Es decir, es una cuestión de conciencia. Si la conciencia de la humanidad va a utilizar la inteligencia artificial, pues bueno, como ahora todos estos dispositivos que tenemos, ¿no? De un teléfono que teníamos inalámbrico pasamos a un dispositivo, esto lo hemos vivido todos los que estamos aquí, a un teléfono que era un teléfono, y ahora no le llamamos teléfono porque yo creo que es la función que menos usamos. Entonces, esto está a nuestro servicio y lo usamos pues para, evidentemente, en el caso de la salud, pues para mejorar en muchos aspectos. Yo uso, por ejemplo, un chat de inteligencia artificial médico, pues muchas veces para poder, en la consulta, pues muchos datos, no me acuerdo, no tengo tantos datos de lo que me consultan a veces pacientes, y eso está pues para ser usado y revertirlo positivamente. Ahora, claro, si esto lo vamos a usar mal, pues como todo, es decir, que la inteligencia artificial nos puede liberar o nos puede esclavizar, como todo. Es decir, que es una cuestión de conciencia, estamos a un nivel de conciencia en el que estamos tratando de elevarnos desde el plexo solar al plexo cardíaco, es decir, como subir de la parte infradiafragmática a la parte supradiafragmática. Ese es el movimiento de la humanidad. De momento estamos en proceso de humanización. No podemos decir que somos seres humanos plenos, estamos allí, ¿no? Por tanto, inteligencia artificial, bienvenida cuando se puede usar con conciencia. La pregunta es muy interesante porque es una realidad, es decir, esto está ocurriendo, por ejemplo, en otros lugares, por ejemplo, en Latinoamérica. Tengo la oportunidad de estar muchas veces en Latinoamérica. Determinados países, ellos contemplan, por ejemplo, Perú. En Perú tienen su medicina tradicional y después está la medicina occidental, esta medicina, vamos a decir, moderna. Porque hay personas que llaman medicina tradicional a medicina convencional. Esto no es cierto, es decir, nuestra medicina tradicional en Occidente es una medicina alquímica. Tendríamos que remontarnos al siglo XVI, cuando estaba Paracelso, esos grandes seres, Hahnemann, Bach, todos esos grandes seres que eran no solamente médicos, eran humanistas, eran astrólogos, eran realmente personas que tenían esas características que podían sintetizar. Esa es nuestra medicina tradicional en Occidente, pero si nos basamos en lo que hay en otros países en estos momentos, pues se está avanzando mucho, porque esas medicinas tradicionales puede existir una simbiosis completa de esa medicina. Yo recuerdo que no hace 3 años, 4, estuvimos en Bolivia, en un hospital, en la zona allí de Charazani, en un hospital coexistía el médico tradicional con el médico moderno. Y era muy interesante ver cómo se podían los pacientes escoger aquí o allí, y la verdad es que no se excluyen para nada. Solamente que muchas de las cosas que en la medicina tradicional se practican, de momento no se pueden validar según el método científico, o los métodos basados en la evidencia. Aunque esto, claro, es muy tramposo, porque las grandes industrias, en este caso, fomentan y dan soporte a los estudios que les interesan. Entonces, para poder, entre comillas, demostrar que esto funciona, no puedes hacerlo en ese sentido. Por tanto, hay una limitación. De todas maneras, cuando tú estás trabajando con cosas, aunque no las puedas demostrar, tú puedes comprobar que funcionan, ¿sí? Comprobar no es demostrar, porque a veces decimos, esto demuéstramelo. No, yo no te tengo que demostrar que una cosa funciona porque yo estoy comprobando que funciona. Entonces, otra vez, si
Si abrimos la conciencia para que esto se incorpore, lo tendremos. En Chile, por ejemplo, yo sé positivamente que en Chile se ha hecho un movimiento para que tanto en la universidad como en los hospitales entre una formación de este tipo de medicinas. Por lo tanto, esto ya está ocurriendo en Latinoamérica, en el mundo hispanoparlante, por tanto tengo esa información de primera mano, y poco a poco. Entonces, esto va a ocurrir. Es decir, a quien le guste bien, a quien no le guste también, porque es el movimiento, por tanto. Porque el movimiento es de síntesis. Cuando dices lo tradicional y lo moderno, claro, eso es síntesis. La síntesis de Oriente y de Occidente, lo estamos viendo, que todo se está permeando. Por tanto, estamos aportando pues, lo normal, lo que tenemos aquí de nuestra visión occidental a Oriente, y Oriente nos está aportando esto. Lo estamos viendo ya hace mucho tiempo, ya con los Beatles y a finales del siglo XIX-XX, ya empezaron a venir grandes seres de la India, Paramahansa Yogananda, Vivekananda, y empezaron a traer ese conocimiento a través del mundo anglosajón, porque en la India, al ser un país que fue colonizado por los británicos, ellos saben inglés, eso fue una bendición. Sí, es decir, que vamos a considerar que supieran inglés, pudieron a partir de aquí informarnos de algo que nos hubiera costado muchísimo más, porque ya hablan, como dice, 9 lenguas, y no hubiera llegado con ese impacto tan fuerte todo lo que es la tradición, en este caso védica, ayurvédica. Por tanto, la tradición y lo científico se van a amalgamar, claro. En mi experiencia, hay formas muy sencillas, como médico hablo ahora, de poder orientar a personas en un programa de salud integral. Y claro, hay que partir siempre de principios generales. Nos hemos ido especializando, los médicos también, de tal manera que hemos perdido de vista lo que es el concepto de salud. Es más, yo me di cuenta hace unos años de que como médico, en los primeros años me fui formando en lo que eran pues, disciplinas, la biología, la fisiología, la anatomía, la histología, todos estos en los que se veía en los primeros cursos, sobre todo los 2 primeros, se estudiaba al individuo sano, cómo era un tejido sano, cómo es la fisiología sana, cómo es la anatomía correcta. Y después, a partir del tercero, ya con la patología en general, la anatomía-patología, empiezas a hacer patologías. Y después, ya en las médicas y las quirúrgicas, cuando ya estudiabas, salías preparado para diagnosticar y tratar enfermedades, así sea médica o quirúrgicamente. Y cuando ya empiezas a trabajar, quedas totalmente secuestrado por la enfermedad. Por tanto, el concepto de salud desaparece. Entonces, solo vas a ver enfermedades, solo vas a tener enfrente personas enfermas y no vas a atender a personas que tienen salud y que necesitarían seguramente tu soporte para seguir siendo saludables, porque esa es la clave. Es decir, lo importante, como dice la Ayurveda, es no enfermar. Entonces, se trata de que las personas tengan elementos para poder mantener esa salud. Eso es clave. Entonces, en ese contexto, hay como 2 aspectos que yo siempre promuevo, muy sencillos para poder autoevaluarse y decir, bueno, ¿cuál es mi sendero? ¿Es un sendero de salud o es un sendero que progresivamente me va a llevar a perder esa salud? Tenemos, por ejemplo, sabemos, y a partir de aquí pues habrá todos los aspectos que tienen relación con la alimentación. Todo lo que hablamos de alimentación, la macronutrición, la micronutrición, y ese es un tema muy, muy, muy trabajado, desarrollado hoy en día. Todas las personas tienen esa idea de lo que es alimentarse y cómo lo puede hacer de forma adecuada. Daría mucho de sí, es un tema. El otro tema es el ejercicio físico. Es decir, el ejercicio físico que no necesariamente es deporte. El deporte sería más competitivo, pero el ejercicio físico sería importante instaurarlo porque tiene muchísimos beneficios ahí. Que si la fuerza, que si el cardio, podríamos hablar de esto, pues lo que quieras. Otro aspecto muy importante sería, en ese sentido, pues el contacto con la naturaleza. ¿Sí? Es decir, que contacto con la naturaleza en el sentido más amplio, es decir, estarías hablando de un mundo también de relaciones. Contacto con la naturaleza puede ser no solamente ir al bosque, a la montaña o al mar, sino también cómo te relacionas. Por tanto, ese mundo relacional, cómo te estás relacionando con la naturaleza y todo lo que la naturaleza te está aportando como ser que vives en este planeta. Otro aspecto muy importante es meditación-respiración, es decir, cómo estás respirando, si tu respiración es consciente, si tienes tiempo para llevar a cabo diariamente
un movimiento introspectivo, es decir, si solamente estás en la objetividad o si eres capaz de recogerte en algún momento para entrar dentro de tu ser y de esta manera pues, llevar a cabo ese movimiento introspectivo para restaurarte. Y por último, y no menos importante, el descanso nocturno. ¿Cómo estás durmiendo? Si tu sueño es reparador o no reparador. Fíjate que esos 5 aspectos son claves y después esto lo puedes desarrollar, pero si uno se autoevalúa en ese punto se da cuenta de que esos 5 aspectos, si no están los 5, no están. Esto no compensa. ¿Sí? Es como muy bien, pero no medito, no me sirve. ¿No? La media, aquí no estamos sacando la media, sino que tú ves esas dimensiones, cómo las estás trabajando conscientemente. Y eso, claro, eso te genera un camino de salud o por contra, pues vas entrando en la dimensión de lo que podría ser la enfermedad en sus diversos aspectos. La otra manera de verlo también, que es muy interesante, es cómo gestiono mi tiempo, cómo administro el tiempo que la vida me da, cómo administro mis 24 horas del día, para empezar. Ya no hablo del año, de la semana, pero empezamos por el día. ¿Cómo administro el día? Entonces, en un día yo tengo 24 horas, todos tenemos 24 horas. En esas 24 horas caben 4 aspectos que tenemos que evaluar también cómo están. Uno, que es el trabajo en el sentido de deberes y obligaciones, no solamente lo remunerado, porque si no parece que trabajar es que me pagan, no, hay personas que no son remuneradas y trabajan mucho, porque aquí hablamos de lo que son deberes y obligaciones con la vida, pues como padre, como trabajador, como hijo, como lo que sea. Por lo tanto, trabajar en el sentido de cumplir con tus deberes y obligaciones, tu karma obligatorio, vamos a decir, lo que te corresponde responsablemente. Después hay otro aspecto que sería no deberes ni responsabilidades, el tiempo que tú tienes pues, para contemplar, para leer, para compartir, para hacer ejercicio. Eso. La vida no te obliga a esto, pero también hay un tiempo para esto, en su proporción adecuada. Después hay otro tiempo, evidentemente, pues para cuidar al cuerpo físico. Hay que darle de comer adecuadamente, hay que darle de beber, hay que llevarlo a la peluquería, hay que tenerlo como yo le llamo la mascota. Si tienes una mascota, pues la mascota la tienes que cuidar, ¿no? Entonces, si cuidas a la mascota, disfrutas de la mascota. Si la mascota no la cuidas, pues no funciona. Ese es tu vehículo y el vehículo lo cuidas. Y el último aspecto sería cómo duermes, ¿no? El tiempo para dormir, que no es el tiempo de que tú usas pues, para contemplar o descansar. Es decir, no vayamos a confundirnos. Entonces, en esos 4 ámbitos de la vida, tú tienes que adecuadamente darle tiempo adecuado. Cada día. Claro, estamos hablando de algo que no ocurre generalmente. Entonces, cuando se distorsiona este aspecto en la administración de ese tiempo, poco a poco entras en una distorsión que contamina todo. Entonces vemos cada día en mi vida, pues personas que no tienen tiempo. Entonces la frase no tengo tiempo es una frase patognomónica de distrés, así es como vimos, porque si no tienes tiempo no tienes nada, porque el tiempo es lo que tienes para poder hacer todo lo que tienes que hacer, ¿sí? Pero la gente se cree que tiene cosas, tiene coches, casas, ¿no? Millones en las Islas Caimán. Bueno, eso no tienes nada, porque lo que tienes es el tiempo que te da la experiencia de la vida. Y si ese tiempo no lo gestionas, ¿de qué te sirve, no? Yo suelo poner un ejemplo que es muy gráfico para esto. Es decir, para cualquier proyecto en tu vida necesitas tiempo, dinero, energía. Tiempo, dinero, que son recursos, y la energía para llevarlo a cabo. Entonces, vamos a ver, voy a ponerlo en 3 ámbitos de la vida, verás como siempre falta algo. Entonces, necesitas, para que una silla se aguante, necesitas 3 patas, un trípode, ¿sí? Con menos de 3 patas no se aguanta el trípode, no se aguanta la silla o el trípode. Entonces, cuando estás cuando eres joven, vamos a decir, y estás en plena juventud, entonces tienes probablemente el tiempo, tienes la energía, y te faltan los recursos, ¿no? Entonces ahí la vida pues no la tiras adelante. Cuando estás en la edad adulta, pues entonces a lo mejor tienes tiempo, a lo mejor tienes la energía, tienes entonces el dinero, pero te falta el tiempo, ¿no? Porque teniendo el dinero que trabajas, la energía todavía, pero te falta el tiempo. Y en la edad, cuando ya eres viejo, entonces tienes todo el tiempo del mundo, tienes el dinero y a lo mejor no tienes energía. Es decir, que en cualquier momento de la vida siempre nos falta algo para poder tener una vida plena. Y esto no es así, no tiene que ser así. Es decir, que vemos que en distintas épocas de la vida podemos tener esos 3 aspectos para tener una vida plena. Por tanto, los proyectos dependen todos de que podamos gestionar esos recursos de forma adecuada. Por tanto,
cuando hago estos planteamientos, que son muy generales, permiten después particularizar, porque para entender las cosas hay que entenderlas de lo general a lo particular. Si de lo particular a lo general es difícil de llegar, porque nos perdemos en esos detalles. Es decir, que de la síntesis vas al análisis y entonces puedes volver. Pero del análisis llegar a la síntesis es difícil, porque te pierdes en la maraña de posibilidades que hay. Lo vemos en todos los ámbitos, en las religiones, en la política, en todo. Es decir, que cuando yo veo un paciente, por ejemplo, que viene con su archivo de especialistas, ya sé que nadie le vio a él. Le vieron, cada quien vio su parte, pero nadie vio a la persona. Y no pudo ver realmente esa persona cómo vive, cómo pulsa. Y por tanto, estás viendo solamente pues, distintas partes, pero no ves el todo. Ahí estamos. Por tanto, ese es el sendero que estamos siguiendo, tratar de entrar en ese movimiento de síntesis para ver como el alma del sistema, y cuando estás en el alma del sistema, entonces puedes ver las partes. Ese es el sendero que seguimos. Por eso, para empezar en temas de salud hay que empezar con ABC. Y después vamos a encontrar 1000 cosas. Es decir, hablemos de dietas, hablemos de ejercicio, que si el cardio, que si la fuerza, que si el HIIT, que el no sé. Es decir, pero claro, entonces cada quien se genera su propia secta. Entonces, todo funciona. Solamente hay que tener claro cuál es el contexto. Para mí eso es la clave. Conscientemente. Es decir, el tema es que no somos conscientes que respiramos porque nos la dieron. La respiración nos la dieron y entonces sabemos que respiramos porque estamos vivos, pero realmente la respiración hay que hacerla conscientemente, dedicarle un tiempo. Es decir, cuando tú te sientas y con ojos cerrados, probablemente para no distraerte o no, pero conscientemente te conectas con el movimiento respiratorio, que realmente son como 4 tiempos, ¿no? Tú inspiras o inhalas, hay una corta pausa inspiratoria, entonces se revierte el movimiento y tú expiras, generalmente de forma pasiva, inspiras activamente, pausa inspiratoria, expiras pasivamente, pausa expiratoria. Eso tiene muchísimas implicaciones, pero tú me comentabas algo muy telegráfico. Dedícale tiempo a eso, dedica tiempo a ver cómo respiras conscientemente y observa que cuando lo haces conscientemente tu respiración automáticamente se aquieta, es decir, que ella entra y se aquieta, se hace más profunda, se ralentiza, se pausa. Eso en sí mismo ya esto es terapéutico, porque sabemos que una respiración lenta, profunda, suave, pausada, automáticamente se conecta con el sistema nervioso vegetativo, con la parte parasimpático-tónica, es decir, el aspecto de relajación. Eso lo sabemos, eso está medido. Por tanto, cuando tú respiras conscientemente, lo que entras es un estado de pausa, de relajación. Por eso todo el mundo cuando estás nervioso te dicen respira, claro, lógicamente, porque es la respiración es como el hilo conductor que te saca de todos. Lo tengo clarísimo. Por tanto, en la respiración tenemos la clave, además de la meditación. Tú no puedes meditar, ni lo intentes, ni puedes relajarte si no entras antes en la respiración. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es darle importancia a esto, darte tiempo para esto. O sea, tómate unos minutos, te levantas por la mañana y que no hagas nada, te sientas en un lugar y tratas de respirar, solo respirar y conectarte con la respiración. Verás que tu cabeza tiene 14.000 cosas, tu mente te va, pero tú respiras. Y tienes que ir entrenándote, porque en la respiración es en donde la mente dispersa se va centrando. Eso es la clave, es lo que dicen todas las tradiciones, eso es lo que dice la experiencia y es en lo que estamos. Por tanto, respirar es como la contraseña para entrar en esa dimensión. Es como tienes un ordenador, tienes toda la información que te permite poder entrar en el ordenador, pero si no tienes el password no entras la contraseña. Por tanto, te quedas con la pantalla allí y no te sirve para nada. Entonces, la respiración es la clave. Además, es lo primero y lo último. Con ella entras, con ella te vas. Entonces, así está en los libros, está en el Bhagavad Gita, cómo salir de este vehículo, cómo hacerlo cada noche cuando te duermes, ¿no? Porque eso se entrena. La mántrica
vamos a decir que es el uso del sonido, en este caso, no terapéuticamente, pero para otros, sino que es el uso del sonido de una forma adecuada. Y los mantras, según la tradición, lo que hacen es protegen, guían, orientan al individuo que los está pronunciando. Es una tradición muy antigua, no solamente en Oriente, lo que pasa es que nosotros identificamos la mántrica con lo oriental, con la India, porque la propia palabra mantra es sánscrita, pero el uso, vamos a decir, el uso de la propia voz terapéuticamente es muy importante, porque además el uso de la mántrica lo que sí que te permite es mejorar tu comunicación. Y esta es la clave. Es decir, si pudiéramos ver realmente los conflictos que la humanidad tiene en estos momentos, son de comunicación. O sea, nos comunicamos pésimamente. Porque esto tiene relación con un centro que se llama el centro laríngeo, que en sánscrito es un loto que se llama Vishuddhi. Vishuddhi significa muy puro. Entonces este centro está lejos de estar muy puro, está muy contaminado. Entonces el uso de la mántrica está comprobado que lo que hace es purificar este centro y permitir que tu comunicación sea mucho más clara, mucho más diáfana, mucho más transparente y mucho más inspiradora. Es decir, porque el ser humano tiene el don de la palabra. O sea, los animales se comunican, pero no lo hacen con palabras, tienen su sistema de comunicación. Pero el ser humano puede construir con la palabra y puede destruir. Fíjate que el segundo centro, que tiene una correspondencia con el primero, el segundo chakra con el quinto, aquí estamos creando físicamente. Es el lugar de creación física. Y en el quinto, aquí es donde estamos creando con la voz, con la palabra. Entonces, el uso de la mántrica sirve de entrada para que tú puedas tener y usar la palabra como realmente le correspondería a un ser humano. Eso sería seguramente lo más importante. Después, hay otros aspectos terapéuticos que se pueden usar según los mantras, pero eso sería más especializado. Pero la clave del uso de la mántrica, lo que yo he podido experimentar después de 20 años de usarla, es eso, que de repente tú puedes usar tu palabra realmente para construir y no para destruir. Bueno, es muy interesante porque eso es lo que estamos realmente en un proceso en el que el ser humano es un ser mental. Empecemos por ahí, es decir, el ser humano es un ser mental. Lo que ocurre es que el uso de la mente pues, no es el adecuado. Yo para entenderlo, yo mismo, para entenderlo de una forma práctica, pues lo veo como que la mente y los sentidos son un pack. Pero después hay otra mente, que es la mente superior, que en la tradición védica se llama Buddhi, que es la mente iluminada. Porque el Buda es el iluminado porque él reside en Buddhi. La palabra Buddhi es luz, es la iluminación, por eso el Buda se ilumina. Entonces, la mente superior es aquella que puede guiar a la mente inferior. Por tanto, hay unos pensamientos que son mecánicos, hay una mente como automática que funciona con los sentidos que generalmente nos condiciona. Pero tú te puedes conectar a través de la respiración, de la meditación, con esa luz que en ti se manifiesta como la luz de la conciencia para que ilumine y pueda guiar a la mente. Por tanto, los pensamientos, cuando están guiados por esta luz, entonces son pensamientos constructivos, son pensamientos operativos y sobre todo les sirven a la humanidad. Cuando los pensamientos están al nivel de la mente inferior, entonces pueden ser destructivos y te condicionan. Por tanto, aquí mente-sentidos forman un pack. Por tanto, es importante que desde la personalidad pues, podamos trabajar esa personalidad para que no sea interferente, porque esa luz que todos tenemos no la podemos manifestar por el ruido que se produce a ese nivel. Es decir, los pensamientos en general distorsionan, junto con las emociones, que es como el pensamiento que se pone en acción lo hace a través de la emoción. El pensamiento es un aspecto, la emoción le da el movimiento y se genera la acción. Siempre es pensamiento, emoción, acción o palabra. Es decir, este es el gran trabajo en el que la humanidad se encuentra actualmente. Es decir, cómo poner nuestro vehículo, nuestra personalidad al servicio del alma. Esa es la clave, es en lo que estamos, como humanidad. Bueno, es la clave. La atención,
La atención y la intención, eso es la clave después para llevar a cabo algo, eso es como la voluntad, la dirección, el propósito. Eso se define como el primer paso. Por tanto, de hecho, cuando hablamos de mindfulness, que es una de las maneras como esto ha ido llegando a esta parte del planeta, toda esta propuesta, ¿qué es mindfulness? Atención plena. Entonces, la atención y la intención son aspectos claves para poder desarrollar cualquier proyecto. Eso es lo primero, eso es la voluntad. Después, la voluntad siempre viene de la mano de lo que se conoce como amor-sabiduría, que es la parte del conocimiento que permite que esa voluntad se ponga en marcha. Y finalmente eso se materializa en lo que es la inteligencia activa o la actividad inteligente. Ahí tenemos es el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, es decir, que incluso todas las religiones en ese sentido han visto eso. Pero lo primero, eso sí, cuando tú te enfocas en algo, cuando pones la atención en algo, ahí vas, ¿sí? Hay un viejo aforismo que me encanta que dice que la energía sigue el pensamiento. Y yo digo, ese es un aforismo que está escrito. Y además la materia sigue la energía, por tanto la materia sigue la energía sigue al pensamiento, el pensamiento sigue la conciencia. Entonces tendríamos esos niveles que decía antes, ¿no? La conciencia, el pensamiento, que sería la información, la energía, que es la emoción, y la materia, que es la palabra, el acto. Es decir, vemos eso en cada movimiento. Es decir, que cuando una acción está inspirada en la conciencia y ha pasado esos pasos, entonces es una acción pura. Esa acción el Bhagavad Gita le define como una acción que no tiene karma. No hay karma en esa acción, no hay deuda, porque esa acción es una acción pura. En eso estamos. Un capítulo del Bhagavad Gita dedicado solo a eso, que habla de cómo actuar correctamente. Claro, porque eso automáticamente te centra, es decir, que al final cuando estamos hablando de técnicas de meditación, la intención primero, la atención sostenida te lleva después a que tú puedas interiorizarte, porque es que si no es imposible, porque en el yoga de Patanjali, por ejemplo, cuando estás trabajando los ocho pasos, los yoga sutras de Patanjali, claro, tú llegas del yama, niyama, a asana, que es la correcta postura, a pranayama, que es la respiración, y después los niveles superiores, a partir de allí, ya están conectados con todo esto. Es decir, tú primero tienes que poner la atención en algo para poder enfocarte y llevarlo adentro, porque es que si no es... La atención es la clave para poder llegar después a la meditación. Por eso digo, pon la atención en tu respiración, enfócate en tu respiración. Eso en sí es un gran paso, porque automáticamente te centras y lo demás deja de interferirte. Pero sin eso, claro, no estás enfocando tu poder mental. Gracias a la neurociencia va a haber un gran cambio en muchos de esos aspectos. Es decir, para llegar a entender el mundo no visible es la neurociencia. Ten en cuenta que si tomamos el cuerpo físico, por ejemplo, todos los sistemas, de lo más denso a lo más sutil, tenemos lo más denso en lo musculoesquelético, pero cuando tú vas ascendiendo, tienes en lo más sutil, ¿qué tienes en lo más sutil? Tienes sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunitario. Entonces, esos tres todavía están visibles y la siguiente ya estaría invisible, es decir, que ya sería la parte de la psique. Pero la psique con el sistema neuroendocrino inmune, por eso se llama psiconeuroendocrinoinmunología, eso lo sabemos. Entonces la psique que no se ve, y la psique etimológicamente significa alma, porque es una palabra griega, se conecta con la parte de neuroendocrino inmune. Entonces la neurociencia va a permitir, y ya está permitiendo, que se puedan entender cosas que estaban pasando en otro plano, es decir, que nos va a ayudar, nos está ayudando. Y después también la nueva cardiología, es decir, todo lo que es el HeartMath, todo lo que es la conexión de esa nueva perspectiva de que el corazón no es solamente una bomba, ¿no? que está pues bombeando sangre para el cuerpo, no, es mucho más que eso, ¿no? Ya un cardiólogo valenciano descubrió que el corazón es una cuerda enrollada sobre sí misma, eso es impresionante, eso descubrió un cardiólogo hace muy poco, y él lo describió, y él realmente el corazón es una cuerda, por eso corazón, la palabra corazón viene de cuerda. Es una cuerda enrollada y las cavidades, ¿no? Tú puedes desenrollar el corazón y queda una cuerda. O sea, no son 4 compartimentos como lo pintamos. Es decir, que esa nueva ciencia que está emergiendo, que se llama la neurocardiología, porque pensamos que el corazón no tenía neuronas, pero el corazón tiene neuronas. El corazón tiene neuronas y esas neuronas
hacen pues que efectivamente el corazón piense, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que se van descubriendo y que son fascinantes porque estamos en esa época en la que en la humanidad va a restablecer lo que son las genuinas relaciones cordiales, porque hablamos de cordialidad, pero ¿qué es cordialidad? Es eso, es relacionarnos desde ese nivel, ¿no? Que es supradiafragmático. Ese es el camino para humanizarnos. Mientras tanto, pues somos unos mamíferos más o menos evolucionados, ¿no? Porque de hecho nos comportamos como mamíferos del diafragma para abajo. Es decir, tú tomas el ser humano tiene cabeza, tiene tronco, tiene extremidades, que sí, por tanto tenemos la cabeza, tórax, abdomen y después por debajo. Entonces la parte de la cabeza sería la parte en nosotros divina, vamos a decir, la parte más espiritual. La parte torácica es la parte genuinamente humana, y está el corazón, los pulmones, es una parte rítmica, esta es una parte eléctrica, esta es una parte magnética, y después sobrediafragmáticamente ahí tenemos las funciones comunes con los mamíferos. Es decir, lo que hacemos por debajo del diafragma, que es desplazarnos, reproducirnos y comer, eso lo hace un mamífero. No hay que ser humano para esto, pero aquí sí que nos humanizamos y aquí entramos en nuestra parte divina, ¿no? Eso sería como ver al ser humano en esa triple dimensión que va siempre con nosotros, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos actualmente? Bueno, por debajo del diafragma. Escucha a las personas cómo hablan, dónde tienen su conciencia, en los genitales, en el hígado, en el estómago. No, pues se comunican así. Entonces, claro, yo si me comunico con una persona desde los genitales, pues no voy a ir muy lejos, porque estoy en un plano en el que no tengo una conciencia de síntesis ni amorosa, ¿no? Pero hablamos así. Entonces, como estamos hablando, ahí es donde está la conciencia. Es una manera de ver cómo estamos como sociedad, ¿no? Claro, fíjate, el miedo sería una emoción absolutamente positiva, estaría situada en el primer centro, estaría situada en la base. O sea, el miedo es una emoción muy necesaria para sobrevivir. Es decir, el miedo como emoción es neutro. Lo que pasa es que aquí estamos valorando el exceso o el defecto. Entonces, ¿cuál es la lección del miedo? Fíjate, la lección del miedo se llama prudencia. La prudencia está entre la temeridad, que es falta de miedo, y entre el pánico, que es exceso. Entonces el pánico te congela, no te permite moverte. Esa es una situación que se puede ver también incluso en el cuerpo físico. Tú ves, por ejemplo, porque eso afecta a los riñones, eso afecta a muchos cólicos nefríticos, es decir, tenemos el miedo, es muchas lumbalgias. Por tanto, la emoción del miedo por exceso, en este caso pánico, pues te lleva a comprometer a veces incluso tu salud funcional y a veces físicamente. Por otra parte, la temeridad, pues es que no tienes límites. Por tanto, una persona que es temeraria pues pone en peligro su vida y la de los demás. Entonces eso es falta de miedo. Por tanto, el miedo como tal es positivo. Igual hablaríamos de otra emoción, dices la rabia. ¿No? Es que la rabia también es una emoción que situarías, por ejemplo, en el plexo solar. Entonces la rabia como tal pues ha permitido en su justa medida, por ejemplo, tener derechos sociales, que pues, luchar contra las injusticias flagrantes. Por tanto, la rabia vehiculada, eso te permite autoafirmarte, decir aquí esto funciona así, yo me autoafirmo, eso no es negativo, pero fíjate que el exceso de rabia pues, genera pues, resentimiento y odio, eso es muy tóxico para uno y para los demás. Y el defecto de rabia pues, te hace pusilánime, entonces eres cobarde, la cobardía tampoco es positiva. Fíjate, vamos viendo emociones y vamos viendo cómo todas ellas tienen su sentido. La emoción es neutra, nosotros la consideramos positiva o negativa porque la vemos parcialmente. Entonces, el miedo ahora, en concreto, desde el punto de vista social, genera que podamos ser muy manipulados, por ejemplo. Es decir, que cuando tenemos miedo, entonces actuamos desde el tallo, desde el tronco cerebral. Entonces estamos en el cerebro reptil, que es en donde se sitúa esto, y por tanto hacemos cosas que nunca haríamos. Lo hemos vivido, no voy a entrar en detalles, pero hemos vivido miedo colectivo con comportamientos que evidentemente se salen de lo que es racional, pero ya allí no pensamos, aunque seas una persona muy calificada y tengas muchos conocimientos, con miedo
te comportas desde ese instinto que permite pues, que, claro, el miedo se use y haya sido usado pues, para determinados intereses. Pero como emoción en sí es positiva. Tu reflejo no define tu destino. Tus pensamientos sí. ¿Es posible que el pensamiento pueda sanar? Llega la revolución de la medicina cuántica. Atrévete a activar el poder sanador que llevas dentro. Descubre la serie epigenética, la sanación a través de los mecanismos internos del cuerpo, y comienza tu transformación hoy en televisiónconsciente.com.